Hola Suris, ¿cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos a un nuevo mágico, místico y terrorífico video. Suris, como les he estado diciendo desde hace varios videos y también en mis redes sociales, el día de hoy les traigo el último video de este especial de Halloween que es referente a historias de terror. Historias que ustedes me mandaron, tengo tanto escritas por texto, tengo en audio, entonces la cosa se va a poner muy buena. Mientras yo estaba editando las historias, realmente sí me saqué uno que otro susto, porque de verdad a veces ni te crees lo que estás leyendo y es como de wow, ¿realmente a personas les ha pasado esto? Siento que fue una dinámica muy interesante entre ustedes, mis suris, y yo, pues tener este contacto directo y que ustedes me contaran sus experiencias paranormales. No pude poner todas, pero espero que el próximo año el canal crezca al igual que la comunidad y más gente me pueda mandar sus historias terroríficas. Pueden poner este video como podcast o algo por el estilo para que no les quite su tiempo, porque sí tendremos mucho que contar y que analizar. Así que vamos a comenzar con historias de terror que mis suscriptores me mandaron. Comenzamos con la primera historia. Un día, cuando recién había nacido mi primer hijo, él dormía conmigo en la cama y justo cuando eran como las 12 o 1 de la mañana, se escuchó como si tocaran la puerta de mi cuarto, y mi cuarto estaba casi entre medio de la sala y la cocina. Entonces creí que era alguien de la casa, porque solamente los que estábamos adentro de la casa podían tocar la puerta. No había otra persona. Entonces, cuando me paré para abrir la puerta, todo estaba apagado. No había nadie. Y la cerré. Me volví a acostar, sino que como a los 15 minutos sentí como si se me enchinara todo el cuerpo. Y no sé si has escuchado cuando dicen que se te sube el muerto. A mí me pasó. Y sentí una desesperación, porque no me podía mover ni nada. Despertaba a mi novio y no me contestaba. Entonces yo vi como una silueta parada dentro del cuarto. En la puerta alejaban a mi bebé y su papá nunca se despertó. Así que en mi desesperación comencé a decir muchas groserías y poco a poco soltaron a mi bebé, pero seguía sintiendo bien feo en mi cuarto. Y pasó, sino que al otro día yo le conté a mi familia y nos dijeron que a veces las brujas se tratan de llevar a los bebés. Y cuando yo me desperté, abracé a mi bebé, pero sentía como si alguien me estuviera mirando en el rincón del cuarto, así súper feo. Después pasaron varios días en donde cuando yo, solita con mi bebé, nos apagaban y nos prendían la luz del cuarto. Suris, no sé si sepan, pero aquí en México es muy común eso de que cuando tienes a un bebé lo cuides, porque en las noches se los pueden llevar las brujas o los duendes, también en alguna otra tradición también lo menciona. Y es muy interesante porque yo había escuchado acerca de esta leyenda, pero tenerla tan cerca o que alguien me lo contara por su propia experiencia sí fue algo que me dejó muy impactado. Yo sí soy muy creyente que existen personas malditas, muy malas, que utilizan medios mágicos para poder llevar a cabo sus maldades. Y creo que el llevarse a una criatura tan inocente como es un bebé se me hace caer en lo más bajo, pero es muy interesante. Tú coméntame, ¿crees que existen las brujas o los duendes o algo por el estilo? Bien, pasamos a la siguiente historia. Tenía 16 años cuando me pasó esto. La casa en la que vivo actualmente es medio rara. Siento que si uno se queda sin hacer ningún ruido, se puede sentir un ambiente algo siniestro, como un sentimiento de vacío. Pero en fin, como en ese tiempo ya estaba terminando la escuela y nos mandaban un montón de trabajo, me solía quedar despierta hasta la tarde en mi escritorio. Ese día en específico ya eran casi como las 12:30 de la noche y toda mi familia ya se había ido a dormir. Todas las luces ya estaban apagadas y yo era la única con la luz prendida en el escritorio. Andaba escuchando música mientras hacía mis tareas cuando de repente
empecé a sentir un frío anormal. Eso de por sí ya era raro, porque en ese entonces estábamos en primavera. Acto seguido sentí que la luz del cuarto empezó a parpadear. Ahí ya empecé a asustarme porque me invadió un sentimiento de miedo en general, como si estuviera en peligro, pero no sabía por qué. Apagué las luces y las prendí de nuevo y felizmente se arregló. El problema, aunque seguía sintiendo algo de miedo, lo que casi me mata de un infarto fue cuando me volví a sentar para continuar haciendo mis deberes. No habían pasado ni 5 minutos desde que había ocurrido lo de las luces que parpadeaban cuando miré por la ventana que daba a mi jardín y juro que vi a una cara horrible. En serio, era un rostro que ni podía describir bien. Tenía unos ojos grandes, bien abiertos, que me miraban fijamente y unas muecas de disgusto o risa. No sabía identificarla muy bien. Lo que sea que haya sido esa cosa, me estaba mirando de una forma muy fija y me sentí amenazada. Juro que sentí que el corazón se me paraba y en ese momento no pude gritar. Cuando reaccioné nuevamente, una fracción de segundo después, esa cosa ya no estaba. Con un miedo horrible salí de mi cama y me acerqué al sitio donde lo había visto, pero ya no había nada. También he oído mucho sobre estos casos que son gente sombra. La gente sombra creo que es muy común en muchos relatos, que gente que ves pero solamente es como un bulto negro, no le ves facciones, pero creo que aquí sí menciona que tenía una cara. Pero entonces qué miedo, o sea, a mí nunca me ha pasado algo así tan paranormal de ver algo. Sí he escuchado cosas y factores más auditivos, pero visuales casi no. Le agradezco a Dios que no me ha pasado nada de eso, pero qué fuerte, qué fuerte. Bueno, seguimos con la siguiente historia. Yo solía ver espíritus. Me acuerdo que de niña mi abuela estaba muy enferma y la cuidábamos mi mamá, hermana y yo. Ese día, no recuerdo la fecha, se había ido la luz y solo estábamos mi mamá y yo. Bueno, la cosa es que para entrar al cuarto de mi abuela se debe pasar por el cuarto de mi abuelo. Y para ese entonces mi abuelo ya había muerto. Bueno, mi mamá me dice: anda, llévate esa vela y esta taza de avena al cuarto de tu abuela. Entonces cuando yo voy entrando al cuarto de mi abuelo, veo a una niña parada junto a la cama de mi abuelo. Pero era una niña media extraña. Yo no podía verle bien la cara, solo los ojos, y yo me quedé helada sin moverme. No sabía qué hacer hasta que llegó mi mamá, me encontró y me acuerdo que me llevó al cuarto de mi abuela. Yo estaba temblando, me trajeron de beber agua y al fin pude tranquilizarme. El que me trajo agua fue mi tío, justo recién había llegado. Y escuchaba cómo conversaba con mi mamá cosas como: mira, dice que ha visto una niña, pero no hay nada y está temblando. No sé si esté relacionado, pero justo unos meses después murió mi abuela y la soñé con una niña. Y era claro el día. Aún así no pude reconocer la cara de la niña y mi abuela diciéndome: ayúdame a saber si en realidad estoy muerta. De verdad me asusté bastante. Y justamente les voy a contar una pequeña anécdota referente a este tema, porque yo pensé que no era tan típico. En la casa de mi abuela siempre hay un cuarto en el que todos tememos. Pongan que está la cocina, un pasillo y ya está el cuarto. Desde el pasillo sientes como una energía muy rara. Es muy poco probable que si te mandan en la noche a ese cuarto vayas, porque de verdad se siente medio extraño. Y resulta que dice mi mamá que cuando murió mi abuelo lo tendieron ahí, cuando lo trajeron de la funeraria pues lo tendieron ahí. Y que después de su funeraria ellos se fueron al extranjero y dejaron la casa pues así intacta. Y la teoría es que esa energía se quedó ahí estancada. No la energía de mi abuelo, sino la energía de luto. Y traigo a plática esto justamente porque mi abuela también puede ver o puede predecir la muerte de las personas en forma de niños. Mi abuela paterna murió hace 2 años y el día que murió mi abuela materna, la que puede ver esto,
vio a una niña con la cara de mi abuela corriendo justamente en ese cuarto, porque para acabarla, mi abuela solamente puede dormir ella en ese cuarto sin sentir miedo, y justamente en ese cuarto la vio. Tiempo después, hace exactamente un año, murió su hermana y tenía mucho que no la había visto. Y lo extraño fue que el día que murió vio a una niña con la cabeza blanca y dijo que era su hermana. Y mi abuela no sabía que su hermana se había muerto ese mismo día. Hasta después mi mamá le dijo y fue como de: mi hermana vino a despedirse de mí. ¡Wow! De verdad, wow. Yo cuando me contaron eso sí fue como de: chica, ¿qué don tienes? ¿Qué don tienes? Herédalo. Pero no sé, ha de sentirse igual extraño esos aspectos. Pero coménteme tú en los comentarios si has experimentado un suceso paranormal. Seguimos con la siguiente historia. Esto ocurrió cuando era adolescente. Mi casa es grande y antes, para ir a la cocina, se tenía que pasar por un patio grande donde había muchos árboles que mi abuelo plantó de manzano, guayaba y otros. Era muy espacioso, ya ahora no están porque derribaron esos árboles y construyeron más cuartos. Bueno, la cosa es que era de noche y yo quería ir a la cocina y de pronto veo una persona, pero no sé si decirle persona. Tenía la forma de persona, pero era completamente blanca. No tenía pies y solo ojos negros. Estaba sostenida de un árbol. Mi reacción esta vez fue quedarme también quieta sin saber qué hacer. Pero decidí después de unos minutos regresar a mi cuarto corriendo. Wow, hemos hablado ya de gente sombra, de brujas, pero no de entes blancos. Y según yo tengo entendido, los entes que ves de color blanco son entes o son almas que no han descansado en paz, pero son almas buenas. No estoy seguro, pero qué miedo. Imagínate salir a tu patio y encontrarte con un ente en el fondo blanco que se está asomando. Ay, no, nomás de pensarlo me da mucho escalofrío. Bueno, pasemos a la siguiente historia. Verás, es que cuando iba a la prepa, como hace 2 años y medio, y me dejaban muchísima tarea, siempre me desvelaba. Pero en ese entonces yo tenía que trabajar en una mesita que estaba afuera. No afuera, sino que como en una parte de la casa donde solo hay techito. Mi casa tiene como el patio dividido en 2. Entonces yo estaba en el patio de atrás. Después siguen unos cuartos que no dejan ver hacia la calle y después otro patio que da a la calle. Pero una vez eran como las 2, 3 de la mañana y mi familia estaba durmiendo y yo seguía con la tarea. Escuché clarito que abrían el portón de la calle, el cual siempre cerrábamos en las noches. Como me asusté, no hice nada. Pasaron unos segundos y volvieron a cerrarla. Fue cuando reaccioné y prendí las luces de mi patio. Pero ya no había nadie. Otro día eran como las 2, 3 de la mañana y yo había terminado de hacer mi tarea, así que ya me iba, pero antes fui al baño que estaba por los cuartos del medio. Todos ya estaban durmiendo y ni un ruido había, pero entonces de repente, así de un momento a otro, comencé a escuchar como un grupo de personas en la calle riéndose y gritando y hablando mucho. Se escuchaba que era un grupo donde había niños y mujeres por las voces diferentes. Yo pensé, qué raro, y más por la hora que era, pero pues cada quien. Dije, chance y si anda la gente a esta hora en la calle. Pero lo raro fue que el sonido se desvaneció, como si fuera una grabadora. Y me asusté otra vez porque dije, no, si hubieran sido personas de verdad, el sonido se hubiera alejado de poco a poco. Vaya qué miedo. Imagínate que estás durmiendo bien chido y escuchas como que gente y de repente se callan. Tengo una anécdota cuando estaba en la ciudad estudiando, que un día yo estaba durmiendo, está mi cuarto, un pasillo y el cuarto de mi roomie, y en eso escucho a los perros ladrar y poco después como que gritos. Y pues la gente decía, bueno, mis papás me decían, pues no fue nada paranormal, quizás fue algo peligroso, un secuestro o algo por el estilo. Pero no sé, cuando escuchas algo así, esa vibra paranormal se apodera de ti y de verdad me dio mucho miedo
pero intenté como que hacerme de la vista gorda. Pues bueno, sweeties, seguimos con la siguiente historia. No sé si sea de terror, pero fue un suceso inexplicable. Cuando yo era más pequeña, mi abuelo murió. Tengo primos y primas de mi edad, y nosotros éramos muy pequeños para entender lo que estaba pasando. Una de ellas es mi prima sordomuda. Cuando ella nació, los doctores decían que no iba a sobrevivir ni 4 días, porque nació con un problema muy grave en el corazón, el cual impidió que se desarrollara adecuadamente, pero por azares del destino lo hizo. Después de la muerte de mi abuelo, tenían que operar a corazón abierto a mi prima de emergencia. Era una operación con más del 80% de probabilidades de morir. Le sacarían el corazón por un periodo de 8 minutos y todos sabíamos que su cuerpo no soportaría. Todos estábamos preparados para lo peor, pero mágicamente logró soportar la cirugía y despertar como si nada hubiera pasado. Su mamá entró a verla, súper feliz, pero ella lo único que dijo en la lengua de señas fue: ¿por qué mi abuelo está en un lugar con mucha luz? Estuvo conmigo en un lugar con muchas flores. Me dijo que todo iba a estar bien, pero que no tuviera miedo, que ya despertara. A esa edad ella no pudo inventar algo así, ya que nadie le había dicho de la muerte de mi abuelo, porque era demasiado pequeña. Hasta la fecha, todos creemos que el periodo que le sacaron el corazón, ella murió y estuvo con mi abuelo en el más allá. ¡Wow! O sea, esta historia no es de tema paranormal de sustos, pero aún así es algo inexplicable, ¿saben? Estoy en shock. Esta historia es de mi roomie y wow, me saca de onda porque es algo que no te explicas o qué es lo que pasa. Yo escucho muchos podcasts, les puedo recomendar 2, que es Enigmas sin resolver y creo que la otra se llama Leyendas de la Noche o algo por el estilo. Y la verdad, hablan mucho de este tema, de qué hay después de la vida. Reencarnamos, tenemos contratos de almas y me pareció increíble esta historia porque está fuera de lo común. Yo quisiera saber si a ustedes les ha pasado algo parecido. Me encantaría que me lo dejaran en los comentarios porque me parece un tema increíble. Pero pues bueno, pasemos a la siguiente historia. Todos hemos tenido parálisis del sueño en algún momento. Hace 5 años aproximadamente, yo tenía este tipo de sucesos todos los días. Me daba mucho miedo incluso irme a dormir. Todos los días dormía sabiendo que algo o alguien me miraría después desde lo más oscuro de mi habitación. Los días pasaron. Mis papás estaban muy preocupados diciendo que era un espíritu el que no me dejaba en paz, que quería algo de mí. La gota que derramó el vaso fue que una noche, mientras yo dormía, tuve parálisis del sueño una vez más. Sin embargo, esa noche no sería como las demás. Se sentía diferente. Incluso el cuarto olía diferente. Un olor inexplicable, como a putrefacción. Cuando yo tenía parálisis del sueño, jamás veía a la cosa que me acechaba. Simplemente sentía su mirada. Pero esa noche se postró ante mí. Y un hombre gigante, de negro. Puedo jurar que lo miré a la cara, pero intento recordarla y simplemente se posa en mi memoria sin cara. Solo me veía. Lo último que recuerdo fue mi mamá llorando al lado de mi cama y a mi papá abrazándome, tomándome de las muñecas para que dejara de moverme y no me hiciera daño. Ellos dijeron que esa noche empecé a gritar y a moverme muy bruscamente mientras todavía estaba dormida y por alguna razón no podía despertarme. Pero ¿sabes qué? Incluso despierta, el olor a putrefacción seguía ahí, como si de verdad aquel hombre se hubiera estado ahí. Si se dan cuenta, muchas veces o la mayoría de los casos que hemos escuchado de parálisis del sueño, pues sabemos que hay una explicación científica, pero ¿habrá una explicación del por qué vemos todas las cosas que vemos? A mí nunca me ha dado, pero a mi roomie sí le ha dado, e incluso una vez estando allá en la ciudad donde estudiábamos antes de cuarentena, en el cuarto donde ella dormía, le dio la parálisis y
y dice que vio a una señora en la contraesquina del cuarto con el cabello negro y con un vestido blanco pero alta, y le dio mucho miedo, pero no quiso decir nada hasta después que nos lo contó. De verdad no entiendo ¿cómo pasa esto, saben? O sea, de una manera no científica, de una manera espiritual. O sea, cómo quizás nuestra alma sale de nuestro cuerpo y estamos en un plano rodeado de muchos peligros. Y creo que, como lo describieron aquí en este relato, ese hombre quizás quería algo más. Y creo que también el olor a putrefacción es un factor quizás para determinar que la energía que estaba ahí era negativa. Pero pues bueno, seguimos con nuestras historias. Yo siempre creí que el mal existe, y con ello un sinfín de almas y seres que son malignos. Tenía 11 años, dormía sola en una noche lluviosa como cualquier otra. No tenía miedo, nunca fui una niña con miedo a lo paranormal. Recuerdo que no podía dormir aquella noche debido a los rayos tan fuertes por una tormenta, así que simplemente me recosté boca abajo de mi cama mientras miraba cómo caían aquellos gotas a través de mi ventana. Todo era muy pacífico. Cada vez que caía un rayo, mi cuarto se iluminaba por la luz que éste emitía. Era muy lindo, hasta que algo inexplicable pasó y que hasta la fecha no he podido olvidar. Caería un rayo e iluminaría mi cuarto como cualquier otro, pero para mi sorpresa, esta vez una mano gigante, como de un hombre, estaba frente a mi cara, como si me fuese a tapar la boca para ahogarme. Me asusté demasiado, tenía miedo, incluso de que el próximo rayo cayera y que iluminara mi cuarto, y la mano siguiera ahí, o incluso más cerca. Para mi sorpresa, otro rayo cayó, iluminó el cuarto, pero nada había ahí. No sé qué ocurrió esa noche, sin embargo, hasta la fecha, sé que no me deja de seguir aquella mano misteriosa, ya que la volví a ver otra noche años después. La otra noche que vi aquella mano horrible fue recién. Por motivos de la universidad, he tenido que mudarme y vivir en otra casa en la ciudad. Soy de aquellas personas que les cuesta demasiado dormir. Siempre pienso mucho antes de poder quedarme dormida, y aquella noche no fue la excepción. Miraba al techo mientras conciliaba el sueño, pero esa posición se empezaba a tornar incómoda. Así que me preparé para girar hacia la derecha, lado en donde está la ventana de mi cuarto. Para mi sorpresa, al momento de girarme, una mano idéntica a la que vi cuando era niña estaba en la esquina de la ventana, por fuera. En el momento en que la vi, rápidamente se escondió, como si no quisiera que la viera. Yo estaba en shock. Intenté mantenerme cuerda y no sacar conclusiones apresuradas, pensando que quizás era un vecino queriendo jugar una broma, o algún vecino pervertido queriendo mirar por la ventana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando recordé que yo vivía en el segundo piso. ¿Cómo les quedó el ojo con esta experiencia paranormal? Volver a ver esa misma mano años después, siento que es por algo. Siento que no existen casualidades, algo negativo esté rodeándola o esté acechándola. Creo que lo más conveniente es ir con un especialista para que resuelva estas incógnitas sobre qué es esta mano. No sé si a alguien más le ha pasado una experiencia similar. Me encantaría saberla en los comentarios. Vamos con la penúltima historia de la noche de hoy. Todo ocurrió en el 2015, cuando estaba en mi último año de secundaria. Mi escuela estaba inscrita a un programa de reciclaje, por lo que nos obligaban a recolectar 100 botes de plástico al mes. Sin embargo, mis amigos y yo no habíamos juntado nada y decidimos ir al borde de una carretera que estaba en uno de los barrios más viejos de la ciudad para cumplir nuestra tarea. Nos encontrábamos recolectando los botes como eso de las 7:30 de la noche. Solo éramos dos niñas y un niño. Entonces los perros empezaron a ladrar y nos dimos cuenta que había un señor viéndonos. Mi amigo se acercó a hablar con él y nos dijo que tuviéramos cuidado
porque a esa hora salían los duendes. Como este barrio estaba cerca del río, se rumoraba que efectivamente había duendes. A nosotros no nos importó y seguimos juntando los botes, hasta que sentimos un aire frío y como que el ambiente se tornó tenso. Nos empezaron a lanzar piedras y creíamos que eran algunos marihuanitos. Fue entonces cuando volteamos hacia arriba y nos dimos cuenta que de un árbol nos estaban tirando piedras. Nos empezó a dar miedo y decidimos irnos. Cuando empezamos a caminar, se empezó a escuchar como alguien venía corriendo cada vez más cerca de nosotros. Volteamos y no venía nadie, pero el sonido de las hojas era cada vez más fuerte. Empezamos a correr como locas. Un trayecto en donde debíamos salir en 5 minutos, nos tardamos 15 por alguna extraña razón. Fuimos a dar a un túnel y en eso vuelve a aparecer el viejito tocándonos los hombros. Yo me hice pipí del miedo y nos dijo: les dije que se fueran antes de que llegaran los duendes. Y no sé qué tan normal sea, pero aquí en México en concreto es muy común escuchar leyendas o historias de duendes, más en lugares donde hay mucha vegetación o cosas por ese estilo. De hecho, aquí en mi rancho, como yo digo, hay un lugar donde hay un río y hay como una palapita. Se llama Piedra Lisa el lugar. Y dicen que en ese lugar hay muchos avistamientos de duendes y criaturas fantásticas, criaturas mágicas. Yo no he ido en la noche, solamente he ido por el día, pero sí se siente como que una vibra diferente, y más porque está cerca de donde hay agua y hay mucha vegetación. Entonces pues sí, pero aún así qué miedo que te vaya correteando alguien, y aparte el señor todo creepy, hay que te diga: váyanse antes de que vengan los duendes. No, qué miedo, qué miedo. Yo también me haría pipí. Estas fueron sus historias. Déjame en los comentarios si a ti te ha pasado algo paranormal, o quizás tú no crees en eso, eres más escéptico o cosas por el estilo. No olvides suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo video y darle pulgar arriba. Sígueme en mi Twitter, en mi Instagram y mi TikTok @JesusPriego, y mi tienda de Instagram @shinestore.kpop. Sweeties, el día de hoy fue el último video de este especial de Halloween. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana para retomar nuestros videos regulares. Ahora sí, chao chao.